Buenas tardes, les habla Darío Ortiz desde esta plataforma del Museo de Arte del Tolima, en la cual vamos a conversar sobre la obra del maestro tolimense Jorge Elías Triana, quizás el más destacado artista plástico de nuestra región, del Tolima, durante el siglo XX. Jorge Elías Triana cumplió hace un par de días 100 años de haber nacido en 1921. Este programa se hace con el patrocinio de la Gobernación del Tolima y de la Dirección de Cultura Departamental. Tengo el día de hoy dos invitadas maravillosas, las artistas Laura Rodríguez y Luisa Verastegui, a quienes el museo comisionó para que hicieran una investigación profunda y muy interesante de recopilación de material de archivo de Jorge Elías Triana. Antes de saludarlas, que ellas nos saluden, les voy a contar un poco de qué se trata esto. Cuando venía el aniversario de Triana, quizá lo más lógico era pensar, como siempre en estos aniversarios, que salíamos del problema con una exposición. Reunir 20 cuadros, invitar a unas personas a tomarse un vino y a que se sorprendan o no con la obra de Triana, y ya está. Algunos artículos de prensa y listo. O si no, como hicimos cuando el centenario del maestro Julio Fajardo, que por cierto fue profesor de Triana, que logramos hacer una revisión un poco más antológica, un poco más grande de su obra. Sin embargo, esta vez, por la figura del maestro Triana, nos pareció que el homenaje o lo mejor que podía hacer el Museo de Arte del Tolima, institución pues que presido a mucho honor, la verdad, pues era ante todo investigar a Triana, investigar en profundidad a Triana. Las pocas publicaciones que todavía circulan de la obra de Triana, inclusive se contradicen en algunos hechos, en algunas cosas. Y había y hay todavía muchos vacíos sobre su biografía. Entonces, pues nos metimos en esas. Convencimos pues a la gobernación y a la Dirección de Cultura que apoyaran este proyecto, que quizás a futuro va a terminar en un gran libro, obviamente, donde la base será este material, pero esto fue un poco recoger de todos los archivos, de todas las fuentes posibles, la información de Triana para agruparla acá. Lógicamente, estamos inaugurando una muestra sobre el maestro Triana, una muestra pequeña, una muestra muy sentida, con algunas obras muy especiales, pero lo más importante de este aniversario es que la Biblioteca de Chandía en Ibagué, la Gobernación del Tolima, nosotros, los equipos de trabajo que puedan estar alrededor de Triana, van a tener un compendio de muchísimas hojas, 200, 300, 400, 500 hojas, que se han compilado de información de Triana en diferentes archivos. El archivo familiar, el archivo de las bibliotecas públicas como la de San Arango, archivos de universidades como la del Tolima, la Nacional, en fin, y otra serie de fuentes. Y por supuesto, varios libros en los que, porque los artistas de los que tratan, etcétera, tienen relación con el maestro Triana, pues terminan nombrando todo esto. O sea, estamos tratando de hacer la compilación más grande posible sobre la obra de Triana. Entonces el programa de hoy, un programa muy complejo, de los que hemos hecho en el museo, quizás es el más difícil, espero que nos salga bien, pero obviamente esto no va a ser sino un abrebocas sobre el maestro Jorge Elías Triana. El programa de hoy, entonces, vamos a hablar de este archivo, vamos a hablar de la biografía de Triana, vamos a hablar de los hallazgos y vamos a hablar de una manera muy amplia de cómo ha sido este proceso de redescubrir, revisitar todo lo que fue el proceso de Triana, que es no solamente, repito, quizás el artista más grande que tuvo el Tolima en el siglo XX, sino que junto a Fajardo, junto a Carlos Granada, en fin, sino que fue uno de los grandes precursores del arte moderno en Colombia, de la misma generación prácticamente
de Negret, de Grau, de Obregón, etcétera, que celebramos el año pasado el centenario de nacimiento de ellos y con los cuales tuvo una gran cercanía de los primeros abstractos, de los primeros artistas que hicieron obra social en Colombia, en fin, algo muy rico y complejo es el tema de la obra de Triana, entonces nos vamos a meter allí. Con nosotros entonces están Luisa Verastegui y Laura Rodríguez, a quienes presento y a quienes les cedo la palabra para que nos hablen un poco y recomencemos a mirar de nuevo este Triana maravilloso que el Tolima y Colombia debe tener en un lugar muy especial. Bueno, un saludo muy especial a todos. Realmente es una invitación bien importante para conocer y hablar de un tema que quizás es muy desconocido a veces. Y creo que es por ahí donde debemos empezar, como de qué manera volver a encontrar a un artista tan llamativo, tan especial y tan profesional, diría yo, porque a la final, con esa larga trayectoria que tiene el maestro Triana, nos ha enseñado en esta investigación que pues cuenta con una formación muy especial, ¿no? Y digna de resaltar como artista del Tolima y por supuesto como artista colombiano. Bueno, bienvenidos. Pues espero sea como del agrado la información que les vamos a brindar acerca de esta investigación que duró pues varios meses. Digamos que un poco lo nombraba el maestro que tuvimos como distintas fuentes en las cuales poder encontrar también datos como muy interesantes acerca de la obra del maestro Jorge Elías Triana. Pues no sé por dónde empezamos. Bueno, yo creo que empecemos por el principio. El maestro Triana nace en San Bernardo, Tolima, el municipio de San Bernardo, en 1921, en octubre de 1921. Y él entra al Conservatorio del Tolima a estudiar música. Siempre se ha hablado de eso. Dentro de la documentación que recogen Laura y Luisa, pues encontramos que empieza muy joven esa formación en el conservatorio, ¿no? Sí, exactamente. A los 6 años, el padre Gavino Triana es quien se interesa por que él sea parte de esta academia, ¿no? Y entonces es básicamente a los 8 años donde ya empieza a tocar flauta, que es el instrumento en el que se desarrolla esta formación. Flauta Bueno, transversa, ¿no? Traversa, sí, sí, Transversa. exacto. y entonces ahí mismo en el conservatorio, pues un poco en una entrevista que le hacen a él, nombra un poco también como a través de este acercamiento en el conservatorio, digamos, con la música, se encuentra con la pintura, como con esa pasión un poco que al unas modificaciones que hicieron en el auditorio, Sí, Alberto Castilla. en el Ujú. Alberto Castilla, entonces pues digamos que él ve cómo pintan a muchos músicos como muy famosos, entonces como en ese proceso de estar viendo en esta remodelación es donde a él le nace como esta pasión por la pintura y decide ser pintor, como muy joven. Una experiencia bien bonita, ¿no? Porque se cruza como con un artista quien a través del mural, ¿no? Precisamente y de retratar a personajes insignes de la música, encuentra una cercanía con esta pintura y es casi a los 17 años que se vuelve director de una escuela anexa que crea el conservatorio justamente en Bellas Artes. Sí, es que ahí, bueno, el Conservatorio del Tolima, que es pues eh, nuestra, nuestra, nuestra alma mater insigne, podríamos decir, en el Tolima, casi que lo que hace que finalmente Ibagué pues la consideremos la capital musical de Colombia, la ciudad musical de Colombia, y que ahora sea patrimonio cultural de la UNESCO, ¿no? A partir de la creación musical. Entonces, esa idea la lanza Alberto Castilla en el 1906.
en 1906, y hacia 1920, o sea, casi que al año en que nace, el mismo año que nace Triana, que nace en el 21, pues finalmente se crea el Conservatorio del Tolima. Entonces, contratan a un arquitecto santanderiano, Elí Moreno Otero. Y Elí Moreno Otero, pues, crea la Sala Castilla, hoy en día patrimonio histórico, etcétera, etcétera. Y en esa sala, él contrata finalmente a su hermano, el pintor Domingo Moreno Otero, gran dibujante, gran pintor académico, eh, uno de los grandes artistas que se formaron en la Escuela Nacional de Bellas Artes en Bogotá y posteriormente en San Fernando en Madrid, eh, para que haga estos retratos de los músicos de los que tú hacías alusión. ¿Ves? Inclusive hay descendencia de los Moreno Otero, de Lee Moreno Otero, que pues todavía vive en el Tolima, que todavía vive en Ibagué. Entonces, el conservatorio, desde sus orígenes, eh, plantea la posibilidad, Alberto Castilla, de que como complemento a las clases de música, se den clases de pintura. Entonces, inicialmente esas clases de pintura, o por esa época en que comienza el conservatorio, algunos profesores europeos pasaron por ahí, como uno de ellos, un italiano, que es el italiano Piero de Acchiardi, y mmm, de Acchiardi, porque hacía murales y era un pintor que terminó trabajando inclusive en la Basílica del Santo Sepulcro, en Jerusalén, etcétera, etcétera. Bueno, y así diferentes profesores, pero para la época en que entra Triana, que Triana entra en el año 40 a este anexo de artes plásticas, parece que uno de los profesores que está vinculado ahí por esa época es Julio Fajardo. Este es un dato que no pudimos comprobar. O sea, en diferentes biografías, tanto de Fajardo como de Triana, aparece que Julio Fajardo, 10 años mayor que Triana, fue profesor de Triana. Pero, pero dentro de los documentos hallados no encontramos este eslabón perdido de exactamente en qué año. Y si no fue él, ¿qué otro profesor estaba dando clases ahí? Que entre otras cosas, uno de ellos que daba dibujo en esa época era precisamente Elí Moreno Otero, el arquitecto que había estudiado también artes plásticas, ¿no? O sea, en esa época los arquitectos estudiaban plástica. Muy bien, entonces, sigamos. Es, Largo paréntesis. no, no, está bien, perfecto, porque claro, no es como de un salto a otro, sino que hay un tiempo en el que pues él se hace un poco mayor y es así donde tiene la oportunidad de estar allí, ¿no? Como afortunadamente la pasión y este encuentro o de partida hacia la pintura pues radica desde ser director tan joven, ¿no? De esta escuela de Nex. Es así como con el tiempo pues se puede lograr realizar un estudio en la Universidad Nacional de Arquitectura, ¿no? En la carrera de arquitectura. Y ensaya como este acercamiento al arte y a la pasión por las imágenes, ¿no? Entonces, allí también se construye como un poco de vida, pero que no dura tampoco mucho a la final, porque él se casa también muy joven, ¿no? A los 19 años con Aurora Barón, quien va a No, ser... no, no te oímos. Con Aurora Barón. Es que Sí, no Aurora. estoy yo muy bien. Sí, 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 con Aurora Barón, su primera esposa, quien, pues, la madre de sus hijos que van a estar muy presentes en ese momento tan joven, ¿no? Los dos, justamente. Por ese tiempo descubrimos también que es en su afortunado momento quien dispone de una beca, sí, muy curiosa, muy particular, la que le va a dar realmente un impulso para construir por fin esa pasión y llevarla a un momento mucho más, em, digamos, grande, ¿no? Que es la beca México y esa oportunidad de encontrarse allí. Sí, esa beca ha dado tanto que hablar que inclusive Germán Santamaría, en el libro que publican de Ediciones Gama junto al crítico e historiador Álvaro Medina, pues él la narra, ¿no? Porque estaba claro que Triana tenía un talento natural, un talento pues desmesurado para el arte,
obviamente desde muy joven está con la música, con la pintura, y entonces pues realmente le fabrican una beca, ¿no? Le fabrican, abren un concurso muy especial para, para, un, para alguien que vaya a estudiar música, que quiere estudiar música y pintura en México, y creo que hasta mencionan que toque flauta transversa. Sí. O sea, que es una convocatoria abierta, pero por lo menos en Él el mismo Tolima. lo acepta. ¿Ah? Triana mismo lo acepta en una entrevista, dice pues hacen una beca en el Tolima para un flautista y pintor. Claro Y que tiene el también único es, flautista pintor que había en el Tolima. sí, claro. Esto va de la mano es de ese recorrido que tiene el de Bogotá y Ibagué, ¿no? En ese transcurso de universidad que no tiene muy claro como el panorama. Es un amigo muy cercano a él, Ismael Santofimio, quien digamos, se atribuye un poco como ese empujón también para que él tenga como esa posibilidad y le importa porque él hace parte de la asamblea, ¿no? Del departamento. Y a través de ese programa es que, digamos, que se inventan esta famosa beca, ¿no? Claro. De todas maneras, esto, o sea, la beca es a México, pero esto tiene mucho sentido, ¿no? Habitualmente, los artistas colombianos, cuando pedían unas becas, por supuesto, querían Europa y terminaban estudiando en la Academia Julián en París o terminaban estudiando en la Academia de San Fernando en Madrid. Y uno que otro fue a dar a la Academia de San Carlos a México, anteriores. Pero resulta que aquí nosotros nos encontramos con lo que está pasando en la escena internacional en el arte, sobre todo pues en América. Y es que tras la Revolución Mexicana, que es del año 1910 al 2021 más o menos, posteriormente a eso surge pues un movimiento muy importante que es lo que se llama la Escuela Mexicana de Pintura, que es un movimiento americanista de muralismo y de revisar pues como los temas, digamos, de la tierra, o sea, los temas propios, ¿no? Sobre esto, inclusive, pues no hace mucho salió sobre esto, basado en Colombia, pues el libro sobre todo el tema Machué, del grupo Machué, que hace el historiador Cristian Padilla. Entonces, pues es un momento donde desde comienzos de los años 30 en Colombia se habla del tema social, se habla de revisar el tema indígena, se habla de mirar esto. Y Jorge Elías parece, por precisamente uno de los cuadros que tenemos ahora en el museo, que es del año 41, que él desde muy joven tenía esa sensibilidad para ese tipo de temas. Esa es una maternidad indígena que quizás si él no fue alumno de Fajardo, que trabaja también por esta época de esos mismos temas, pues es lo que ha llevado a todo el mundo a relacionarlo directamente con la obra de Fajardo. Pero sin duda se refleja también ahí, pues que debía conocer la obra de Diego Rivera y debía conocer la obra de los mexicanos, estando en Colombia, pero a partir de las publicaciones que llegaban y los escritos que les hacía Germán Arciniegas, que era muy amigo del secretario de Educación en México, José Vasconcelos, que fue el que creó un poco todo este mundo americanista. Entonces, el destino que eligen para que le dé esa beca es México. En México va a pasar algo muy importante. Primero, va a ser alumno de Rufino Tamayo. Rufino Tamayo, muy joven en ese momento, está haciendo unos grandes murales y termina Triana trabajando en esos murales con Tamayo. Pero por supuesto se convierte en un gran amigo de David Alfaro Siqueiros, que ya en ese momento pues está en la cresta de la ola. Y hay otro colombiano, por ese tiempo, hay un par de colombianos también en México por ese tiempo, varios, uno de los cuales es el fotógrafo Leo Matiz, quien va a ser fotógrafo de algunos de los modelos de Alfaro Siqueiros y que se van a echar en algún momento unos tiros y van a tener unas peleas y van a tener abogado de por medio y toda una amistad que termina mal, pero en eso pues está Leo Matiz, el colombiano ahí.
Y es importante esto porque Leo Matiz luego regresa a Colombia y abre una galería de arte, galería que se va a inaugurar con Fernando Botero, con una exposición de Fernando Botero un muchacho de apenas 20 años, y uno de los primeros que va a exponer ahí también va a ser Jorge Elías Triana. Otro de los que está en México es Ignacio Jaramillo, ¿cierto? Que creo que ustedes encontraron alguna información muy interesante de la amistad de Gómez Jaramillo con Triana. Así que... Sí, pues revisando en los libros de la Biblioteca del MAT encontramos un libro maravilloso, súper grande. Luisa se dedicó a conocerlo especialmente, de Ignacio Gómez Jaramillo, justamente como ese recorrido de su trayectoria, pero también esa vinculación con grandes personajes, ¿no? Entonces, por ese lado, nos dimos cuenta que desde un principio ese viaje iba a ser una puerta muy grande para contactarse con maestros que a futuro le van a traer pues grandes oportunidades al maestro Triana, pero también van a volverse amistades de toda la vida, ¿no? Sí, pues la de Gómez Jaramillo era empleado del gobierno colombiano, además de pintor, pues, o sea, estudiaba, pero recibía un sueldo como, pues, era secretario de la embajada, o del consul de la embajada, creo, de México, de Colombia en México, ¿no? Ujú. Y, y a ellos, Tran está desde el año 44 al 48, pero en el año 46 se acaban los gobiernos liberales que de alguna manera están financiando esto y le piden a Gómez Jaramillo, pues, me dicho, lo botan del puesto y le piden que se devuelva a Colombia. Inclusive el mismo Siqueiros le escribe una carta al presidente de la época para que por favor deje terminar a Gómez Jaramillo los estudios. Lo cierto es que pues no se lo siguen financiando. Eh, Triana, que a la postre se ha enamorado de una mexicana, con quien además tiene un hijo, eh, él se queda hasta el año 48, que vienen todos los problemas del 9 de abril, etcétera, etcétera, y que Ujú. necesariamente hacen, pues, no he dicho, eh, es inevitable que él tenga que regresar. Correcto. También allá en México está alguien que sería un amigo de Triana toda su vida, que es el pintor tolimense también, Darío Jiménez. Darío Jiménez, cuya biografía y cuya obra de alguna manera también está por descubrirse, tuvo, digamos, como un reconocimiento póstumo pues a mediados de los años 90, pero, pero bueno, él va también a México, él es compañero de Bohemia, de Triana, de Siqueiros y de toda esta generación tan interesante. Y bueno, llegan acá. Hay que tener presente, y a mí me gusta mucho saber cuál es el contexto en el que todo esto se forma, ¿no? Y es que, pues el mundo está, cuando Triana llega allá, el mundo está en la Segunda Guerra Mundial. Exacto. En la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente a eso, pues va a surgir la Guerra Fría, y va a surgir, pues, el muro de Berlín y el bloque, etcétera, etcétera. Y resulta que ellos, por los amigos que tienen en México, eh, tanto Gómez Jaramillo como Triana Todo, ellos pasan de ser liberales a ser comunistas, pero convencidos. Eh, a su regreso a Colombia, Ignacio Jaramillo terminará siendo el fundador de la sociedad colombo-soviética. O sea, está clarísimo que ellos iban hacia el lado comunista, y esto va a marcar a futuro la suerte, la suerte de ambos como creadores, ¿no? El hecho que tengan una actitud activa políticamente, ¿no? En esto. Sí, ¿Ves? me gustaría también decir que hay una exposición que él hace en México en la Biblioteca Benjamin Franklin, donde también expone parte de lo que está realizando allá, ¿no? Que desde ahí también se encuentra con un panorama artístico muy cargado de este contexto político y social,
que influye bastante y posteriormente en su carrera, ¿no? Justamente con toda esta organización política. Sí, Y que precisamente lo que hemos nombrado de pronto de la galería, pues como un paréntesis, ¿no? Pues también encontramos dentro de ese archivo familiar como estos folletos de esta exposición de México y pues también, por ejemplo, la que nombrabas tú, maestro Darío, de la de Leo Matiz, digamos que está como la invitación de la exposición, entonces también es eh, como todo este material que se encontró, como reafirma un poco también y como estas fechas también que en muchos libros y como por aparte pues vemos como inconsistencias en cuanto a las fechas y pues también esta cuestión política que pues digamos que lo saca un poco también como de este panorama que precisamente por eso es que se llevó a cabo esta investigación, ¿no? Como encontrando un poco como todos estos aportes tan importantes que Jorge Elías Triana pues estuvo en muchos escenarios en los cuales, digamos, como que antes de que colombianos empezaran a participar, pues él estuvo. Y que siempre siempre digamos como que no se nombran en muchos libros, como se habla como muy en general, un poco, y la generación de él, pues incluso que, con Jaramillo, que nombra él abiertamente que, digamos, como que tiene una polémica ahí, enfrentándose como a las personas en las cuales se están como dirigiendo este panorama artístico colombiano. Entonces él admite abiertamente pues que están siendo como puestos de lado, ¿no? Como toda esa generación que aportó mucho al arte, digamos que uno, como nos parece muy curioso que digamos, como que se nombra por encima un poco la participación de Jorge Elías Triana en la Bienal de San Pablo del 61. Digamos que, pero es bien importante porque esa es la primera fecha en la que colombianos participan en una Bienal de San Pablo. Digamos que no antes, hasta la sexta Bienal es donde invitan a colombianos y dentro de esos está el maestro Jorge Elías Triana. Pues ya más adelante van a participar pues los artistas como pues digamos que se reconocen más, pero ellos digamos fueron como un inicio, ¿no? Que un poco siento que se deja al lado en muchas reseñas y eso. sí, es que ellos, ellos van a México interesados en la pintura social y en la pintura mural. Y eso es lo que traen a la Escuela México, pintura mural. De hecho, en algún momento termina siendo profesor en la Nacional de Pintura Mural y Jaramillo también, al igual que Ignacio Jaramillo. Cuando, cuando ellos regresan, ellos abren un taller en el barrio de Las Ferias. Inclusive hay una foto muy bonita que En el veremos libro. acá, donde está Triana y Gómez Jaramillo parados en las puertas del taller, cada uno al lado del mural que hizo pues, en su puerta, ¿no? La idea de la pintura mural era por todo ese tema social, porque para Vasconcelos y para los mexicanos, la pintura mural servía para educar al pueblo, pero a la vez que se educa al pueblo, se le dan, llamémoslo, se ideologiza al pueblo, o sea, se, se, se divulgan unas ideas de una manera, podríamos decir, determinada, que obviamente están enfocadas no tanto para que vayan a votar por X o Y partido, sino para que haya una conciencia americana, una conciencia de que nuestros pueblos no son menos que Europa, porque también son pueblos antiguos y pueblos que han tenido pues, enormes riquezas culturales y que en algún momento esas riquezas, por los periodos de colonización, conquista y después por nuestros propios gobiernos, pues no son valoradas. Entonces, el movimiento muralista tiene ese nacionalismo intrínseco metido ahí. Entonces aquí va a pasar algo con los acontecimientos colombianos y es que en Colombia
pues después de la muerte de Gaitán, perdón, no es el COVID, después de la muerte de Gaitán, eh, pues bien, se recrudece la violencia, se polarizan los partidos y esto termina finalmente con la dictadura de Rojas Pinilla, ¿no? La llegada al poder del general Rojas Pinilla. Y es muy curioso porque el general Rojas Pinilla habitualmente se considera pues que como estos militares golpistas y todos son un poco de derecha, pero había toda una visión social del general Rojas Pinilla. De hecho, el partido que la apoya en el futuro termina teniendo un ala de izquierda propiamente dicha, la ANAPO socialista, y entonces pues le da juego a estos artistas, le da juego a estos artistas que no es raro que les dé juego porque además son los artistas ganadores de premios y los artistas notables en este momento, no se los está inventando. No recuerdo en qué año, tal vez el 53 o 54, Triana es seleccionado, por ejemplo, a la Bienal de Barcelona, o se ha ganado ya varios premios en salones que están en la época, que el Salón del Deporte, que la Bienal de no sé qué, bueno, en fin, ¿no? Se ha ganado varios premios nacionales, al igual que Jaramillo. Entonces, ellos le proponen a, ellos le proponen, junto con Fajardo, a Rojas Pinilla, que haga un gran museo de arte moderno. Y se hacen los planos y se hace todo para hacer un super museo de arte moderno en la Universidad Nacional, en un lago, al lado de un lago que tiene la Universidad Nacional. Y este iba a ser un museo curvo, se conservan los planos, un museo curvo, y la parte que daba al lago iba a estar con una serie de murales cuyos bocetos existen, que son los murales de Triana, Ignacio Jaramillo y Julio Fajardo, ¿cierto? Bueno, el general Rospinilla también apoya pues el tema de la creación de la biblioteca Luis Ángel Arango y dentro de la biblioteca la apertura de un salón que es el Salón de Arte Moderno, el primer Salón de Arte Moderno en toda esta visión, y el volver a hacer el Salón Nacional que no se hace desde el anterior gobierno conservador, o sea, que lleva, no sé, 5 o 6 años sin hacerse. Pero Rojas se cae. Y entonces, figuras que han llegado al país y han tenido todo el apoyo de Rojas Pinilla, como por ejemplo Marta Traba, o sea, que Marta Traba era la más gobernista de ese gobierno hasta que cae Rojas Pinilla, pues se voltean de alguna manera y empiezan a recorrer otros caminos ideológicos y a construir pues a la sombra de otros gobiernos. Y ahí poco a poco empieza a generarse una grieta porque lógicamente Triana y Gómez Jaramillo son rojos y seguirán siendo rojos toda su vida. Entonces, como que los van separando, ¿no? Los gobiernos, quien tumba a Rojas Pinilla, estamos hablando más de política que de arte, pero es que está completamente mezclado. Quien maneja, digamos, ese golpe que le dan a Rojas Pinilla para que él renuncie es Alberto Lleras Camargo, a partir pues, de un programa radial que él tenía, pero es que Lleras Camargo había sido el secretario general de la OEA, o sea, de la Unión Panamericana de Washington, o sea, el organismo que creó Washington y los países latinoamericanos para protegerse del comunismo ruso, ¿no? O sea, para proteger la democracia y las virtudes, digamos, liberales, etcétera, etcétera, eh, que impulsaba los gobiernos norteamericanos. Y entonces, pues bajo esa premisa, se tumba a Rojas Pinilla, se hace el pacto pues, que va a llevar al intercambio de los gobiernos liberales y conservadores, y lógicamente se hace una apertura donde no tiene cabida para nada el Partido Comunista. Y entonces los comunistas, bien sean poetas, bien sean escritores de toda índole, bien sean periodistas o bien sean artistas, los, los cortan y los separan de la tajadita principal. Hay unos años, en los 60, en que estos artistas vienen todavía con mucha fuerza, pero está claro que los empiezan a separar. O sea que lo que tú anotas de la primera participación en Sao Paulo, en la Bienal,
pues es muy interesante, pero está claro que la Bienal va a tener una influencia enorme de, o sea, de lo que es el Museo de la OEA y quien lo dirige, que es José Gómez Sicre, y entonces va a tomar otra línea, digamos, de artistas menos políticos, como Obregón, Grau y por supuesto Negret, Villamizar, todos ellos, en detrimento de los artistas políticos y nacionalistas. Y esto se va a ver más adelante. Eh, no sé si ustedes encontraron ahí algunos datos sobre la participación en la Bienal de México y todo el escándalo que hubo cuando vino la participación de esa Bienal, en la que precisamente Marta Traba intenta que no vayan los artistas que han tenido relación con México, sino que vaya un bloque de artistas completamente no políticos, y entonces se hacen o sea, se crea una gran fisura que nunca se va a superar entre esos dos bandos, que son pues los de Marta Traba, que en eso todo hacen arte no político, y los artistas como Triana, que hacen arte político. Sí, es así, maestro. Me hizo acordar de justamente un archivo de periódico que estoy revisando como muy afortunado porque es encontrar esta información muy pública, ¿no? De qué momento está ese diseño, por ejemplo, me hizo acordar de un periódico que tiene la noticia de que se va a crear posiblemente un museo con estas características, ¿no? Entonces se muestra ¿Sí? y está como muy en el panorama y por eso es que la política se junta con esta historia, ¿no? Y es así como más adelante también se reconoce estos artistas un poco aislados de lo que se va a comisionar para mostrar en otro país, ¿no? Y es todo un entramado entre esta figura tan pública que es Marta Traba y todo lo que con ella se empieza a conocer y a desconocer, diría yo, donde estos artistas que hacen parte de una generación anterior, pues se quedan un poco atrás debido a esa controversia, pero que también responden, ¿no? Eso también lo podemos observar con un manifiesto, Claro, por ejemplo, que claro, pero es ellos, Con también, también hubo una polémica como de frente a que Jaramillo también le responde un poco a estas afirmaciones que hace Marta Travet y lo que nombra el maestro también es nombrado en un libro como, como a manera de chisme, que pues estos artistas que estaban como, a que estaba apoyando Marta Traba, digamos como los nuevos, pues apoyar. ellos dicen que ya no, entonces ya no van a participar, o sea, se bajan como de la exposición como por todo como por todas estas discusiones, ¿no? Vamos que ellos reclaman su papel, pero entonces ellos dicen que ya no van a participar y realmente no participan de esta exposición y digamos que sí se nombra abiertamente también en distintos como periódicos y libros. claro. Pero sin embargo, yo creo que, o sea, por más que casi que inmediatamente con la calle de Rosa Espinilla le intentan poner el freno a todo este grupo de artistas, y eso realmente se hace notorio, muy notorio quizás a partir del año 65, 67, algo así. Pero para entonces, una artista como Triana ha participado en casi todas las bienales importantes a los que un artista colombiano podía tener acceso. O sea, él participa en la Bienal de Barcelona. En el año 58 va a la Bienal de Venecia. Finalmente, ellos ganan, digamos, ese primer round de la Bienal de México, y ese mismo 58 van a la Bienal de México. Luego en el 61, pues va a la Bienal de Sao Paulo. Ha participado además en los años nacionales, ¿no? O sea, Y en la de La Habana, Cuba. y pero la Bienal de La Habana posterior, tal vez. Sí, digo, Posterior. como en ese... Ah, ok, sí, sí. Pero pues digamos, para entonces, ahí se ve la presión de ellos. O sea, no, quizás no había ningún artista de esa época que pudiera tener un background internacional, o había muy pocos, como lo tenía Triana. Lógicamente, estos años 57, 58, 59, 60, pues también es cuando, digamos, cuando triunfan dentro de esa línea de arte moderno,
pues artistas como Botero, que se gana el Salón Nacional con la cámara de Gliesposi, o que finalmente Obregón va a hacer su famoso cuadro de la violencia, que es un cuadro político, pero no político, porque a la vez o sea, es un cuadro que simplemente habla de una mujer, no toma partido, ¿no? O sea, es solamente como la queja, el asombro de que están pasando cosas malas, y que además es, podríamos decir, en la época de la violencia chiquita, y no en la época de la gran violencia, que es en la época en que Gómez Jaramillo y Triana están haciendo la obra política, ¿no? O sea, que están haciendo al guerrillero y que están haciendo que los bandoleros y dedicados a mirar a poner la mirada sobre lo que está pasando socialmente. Es interesante dentro de esas primeras exposiciones me parece muy interesante esas primeras exposiciones que hace Triana, pues que él está también exhibiendo en la Galería del Callejón, que es la galería de Lili Ungar, la austriaca, que han llegado a Colombia pues huyendo de la guerra, etcétera, etcétera, y que termina siendo la Librería Central y la Galería del Callejón uno de los grandes puntos del desarrollo de la cultura en Colombia. O sea, finalmente la Galería de Arte Moderno en Bogotá, cuando se funda, también es de un extranjero, etcétera, ¿no? O sea, hay la Galería Buchholz, de un alemán, y ellos exponen en todas esas galerías que son de estos extranjeros que realmente los están valorando. Y curiosamente hay un extranjero, que es un uruguayo, puedo pronunciar mal el nombre, pero tal vez es Menenghetti, que escribía en El Espectador y que se enfrenta a Marta Traba porque de alguna manera se da cuenta como parece que se está casi que demostrando en estos momentos, a partir de los trabajos de Armato y otros historiadores, pues que casi podríamos decir que Marta Traba era a sueldo de José Gómez Sicre y el Museo de la OEA, que entre otras cosas eran los que le financiaban todas sus publicaciones, las publicaciones en las que atacaba todo el nacionalismo mexicano y a todos estos artistas, ¿no? Menenghetti en El Espectador lo denuncia y dice, aquí hay algo turbio y aquí hay algo raro, aquí hay dinero por medio, aquí hay una mano oscura que está tratando de organizar esto. De hecho, hay un titular grande que dice, los artistas criticados por Merengue, que Es habla de ese contexto bien, bien interesante porque es una polémica muy eh, como enredada, entre comillas, pero que todo el mundo sabe que está pasando, ¿no? Que es lo muy que... interesante porque cuando se leen los libros que se han publicado desde los 80 para acá, son muy pocos los que realmente analizan eso, inclusive siendo de autores súper importantes, porque de alguna manera son pocas las personas que se atreven a cuestionar ese tipo de legados, o como lo que hicieron esos primeros investigadores, etcétera, etcétera. Pero hoy esos archivos, digamos, de la CIA frente a la Guerra Fría cultural y todo eso, se han levantado como las reservas y hoy en día se conocen las cartas de José Gómez Sicre con José Luis Cuevas y cómo manipulaban la Bienal de Sao Paulo y cómo manipulaban la Bienal de México, etcétera, etcétera, pues sí está muy claro que había una guerra fría en la cultura donde estaban tratando que desapareciera, digamos, la izquierda del panorama y que se generara, bueno, y no, tal vez no la izquierda, sino que más bien hubiera un arte no político, Exacto. porque el arte no político pues generaba menos conflicto que cualquier toma de partido para cualquier parte. ¿Ves? En, eh, en, esos, en esos años en que todavía él tiene una gran presencia, pues surge la Bienal de Cortejer en el año 68. Y en el año 68, en la Bienal de Cortejer, pues que es donde sale el famoso político de la Cámara del Amor de Luis Caballero, extraordinario, que hoy en día está en el Museo de Antioquia, y que muestra, o sea, que ya da un paso, digamos, a lo que va a ser una generación, Ujú. la generación posterior a Obregón y a Botero y todos ellos. Álvaro Medina, en el libro que haces de Triana, él de alguna manera trata de marcar algunas etapas y, y yo creo que en las etapas que marca Álvaro Medina, está muy claro que dentro de todo este discurso nacionalista y de mirar pues esta cosa de la tierra, etcétera, y de izquierda, de Triana, pues
pues Triana tal vez tiene sus dudas porque, por ejemplo, en los cuadros que tenemos en la colección del museo, es de uno de esos periodos en los que él hace abstracción abiertamente. Y la abstracción de Triana solamente son 2 años o 3. Es una experimentación a comienzos de los años 60, cuando está todo este despelote en el ambiente y cuando están todas estas polémicas. Y luego, como hacia los años 70 y posteriormente y con mayor razón después de a finales de los 80, digamos, los últimos 15 años de producción, es una obra completamente despolitizada. O sea que él hoy no está para que me contradiga, pero tal vez él sí resintió el golpe y al final, y al final como que bueno, se adapta a esas nuevas condiciones y produce una obra por lo demás muy poética, pero que obviamente sin este tema de resaltar directamente los nacionalismos. Tiene elementos, pero no de una manera tan directa, ¿no? Sí, es un poco lo que encontrábamos como con esa definición de tipista, ¿no? Perdóname, En la definición de... de tipista, que lo mencionan en varios textos que podemos encontrar, donde en ese proceso de pintar, ¿no? En el que él tuvo, digamos que a unos destiempos, porque claro, su vida también empieza a encontrar como un nuevo panorama desde lo educativo, ¿no? Él también pasa por la dirección de escuelas de Bellas Artes en el Tolima y en la Universidad Nacional. Y también hay un panorama en Bogotá con la galería y con los espacios, los salones de arte, ¿no? En los que también es allí donde se conoce un poco esa pintura con la que él va a tener momentos mucho más abstractos, como lo dice maestro, en los que vamos a encontrar una pincelada muy distinta, seguramente como a lo que en un principio vimos con esto tan político, quizás que se sentía, que se palpaba, ¿no? Y que hace aislar un poquito como esa sensación de ideología, pero que siempre también va a permanecer. A la final nos dimos cuenta que es algo que él va a tener hasta el final. Claro, sí, sí, él la tiene. Hay que mencionar la parte pedagógica de Triana, claro, es muy importante. La Escuela de Bellas Artes del Tolima, que se funda en el año 56, que la crea un coronel, o sea, un gobernador militar, y la cierra finalmente un libre pensador del Partido Liberal en el año 78, pues, o sea, uno de los que impulsa la creación de la escuela, sin duda, es Triana. Para entonces Triana es profesor de la Universidad Nacional y en el año 57 es el director de Artes Plásticas de la Universidad Nacional, director de la Facultad de Artes Plásticas. Año, por cierto, en el que se reabre el Salón Nacional, como ya lo ha comentado, y donde él gana un segundo puesto en pintura, eh, es algo destacado. El año siguiente gana el primer premio de escultura Julio Fajardo con Ballet Azul, la obra que se reprodujo de manera especial en el centenario y se colocó pues en la calle de la catedral, y es porque la original se perdió. Y ese Ballet Azul, ese primer premio de escultura de Julio Fajardo, esto para ponerlo de ejemplo, ¿no? En todas las crónicas, en la serie de crónicas que Marta Traba escribió sobre el salón, habló inclusive del segundo premio, pero nunca habló del primer premio. O sea, tener la capacidad de olvidarse de un ser determinado. En algún momento, hace muchos años, hablando de estos temas con Socorro, quien fuera su última mujer, Socorro Pinzón, ella me decía, porque yo le pregunté directamente sobre Marta Traba, y ahora que la volví a entrevistar, le volví a hablar del tema, la respuesta varió un poco, pero más o menos la idea es la misma. Decía, mira, el tema con Triana es que el maestro era demasiado simpático.
era un tipo muy amable. Entonces al final, en toda esa polémica, como que, como que otros artistas, como Gonzalo Ariza u otros, llevaron la peor parte, pero al final Triana era tan querido que aunque lo trataban de apartar por ser de ese grupo, como que su carisma personal, su buena energía, pues el que en todas las fiestas se sacara la guitarra y tocara, y hicieran bailar a todo el mundo, y en fin, ¿no? Pues, o sea, como que ya, o sea, era imposible odiarlo. No, y que también estuvo, digamos, en un punto esencial en el que en esa parte como director, pues contó con la presencia de nuevamente de sus compañeros, ¿no? Marcos Pina va a estar ahí como profesor, gracias a él. Sí, Eh, Ignacio Gómez Jaramillo también va a estar allí. Digamos que un poco se mezclan esas dos generaciones que se deben mutuamente. Creo que con Luisa compartíamos eso en varias charlas de la investigación y es como maestros y alumnos, pero alumnos y maestros también, riñéndose quizás por terceros que a la final pues están en un mismo momento y en un espacio en el que se pueden conocer, se conocieron además, pero que en la imagen general pues es un contexto de debate, ¿no? claro. Obviamente, seguramente muchos de los que están viendo esto y que lo van a ver, pues les parece, o sea, es historia hablar de que el mundo estuvo dividido en dos bloques y que eran dos bloques pues que no se hablaban y que eran imposibles, ¿no? Pero, pero cuando nosotros miramos este tema de Triana y esas relaciones con el bloque del Este, o sea, con la parte comunista, entonces nosotros nos encontramos, y yo creo que Luisa nos puede ayudar un poco en eso, que el maestro Triana terminó haciendo giras por los países comunistas. O sea, cuando la mayoría de la gente no tenía ni visa para ir allá, él terminó siendo un artista invitado e hizo grandes exposiciones en todos esos países mientras estaban bajo la influencia de Moscú. O sea, mientras existía pues el muro de Berlín, o sea, antes del año 90. Luisa, qué nos cuentas? Sí, pues encontramos, digamos, algunos documentos también en, precisamente como en otros idiomas, que sabemos un poco que Triana está como en este contexto, digamos, porque lo nombran, ¿no? Como algunas invitaciones como a la exposición que nombran un poco en los días en los que él estuvo, y pues Triana tuvo como la fortuna de estar en Rumania, en Alemania, en Moscú, en Praga, y también pues digamos como que hizo también como todo un tour mientras también estaba vinculado a la Universidad del Tolima en Europa. Digamos que también como todo esto le amplía un poquito el panorama a Jorge Elías Terán, ¿no? Como encontrarse también en otros países y como en estos ámbitos internacionales. Sí, dentro de las exposiciones de él en ese bloque del Este, pues inclusive ustedes encontraron un documento muy interesante que es la invitación y hasta el listado de obra y todo, un Exacto. montón de obra de lo que expuso en Polonia. O sea, en esa gira entre el 79 y 80, que va a Moscú, a Berlín, a Bucarest, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que conserva esto. Pero ya creo que lleva muchísimo tiempo hablando, quizás no va a alcanzar casi ni para preguntas, pero sin embargo hay unas cosas que hablar acá, y es que Triana finalmente se jubila de profesor de la Universidad Nacional, y jubilado retoma con un brío impresionante la pintura, pero impresionante, y es cuando viene ya una seguilla de exposiciones que comienzan casi con la retrospectiva que hacen Ujú. en el Museo de Arte Moderno, una retrospectiva muy importante que se hace en el año 86, y luego vienen las exposiciones individuales en las galerías más importantes del momento pues en Colombia, ¿no? Como era la Galería Diners, como era la Costa Valencia, como venía a hacer arte autopista en Medellín, y vienen las muestras en el Museo de Arte Moderno de Cartagena, en el Museo Rayo, bueno, en fin, ¿no? O sea, una gran cantidad de exposiciones eh, que, que, bueno, que son digamos, que muestran, eh, pues como de toda manera, la importancia que él sigue teniendo, o sea,
pese a que se ha desprendido un poco de la generación de la que hizo parte inicialmente de Obregón y de ellos, pero de todas maneras tiene todos los años 90 y hasta que fallece, si mal no estoy, en el 98, 99, 99. 99, 99. sigue teniendo una cantidad de exposiciones porque ya no está dedicado a la pedagogía. Entonces, está todo el tiempo pintando y hace un número muy grande de obra, ¿no? Y es cuando realiza los murales de la Cámara de Comercio de Ibagué y cuando hace, pues, exposiciones inclusive otra vez en Chicago, en París, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de la documentación que encontramos y que esperamos que en algún momento sea pública, verdaderamente pública, es increíble ver la cantidad de cartas de invitación de Chile, de París, de Inglaterra, de tantos sitios que lo llamaban a decir, venga, venga, estudie, venga, haga un posgrado, venga, enseñe, venga, haga cosas. O sea, muestra lo apetecido que era el maestro y que lo fue, y que lo fue en vida. Muy Siento bien. que también un poco eso se nota también que es mencionado, digamos, dentro de todo ese material que encontramos como muchas menciones en distintos, en distintos periódicos, ¿no? Tanto como nacionales como acá también de la ciudad de Ibagué, en los que pues independientemente como de la índole, que lo que ya hemos hablado como de la índole política o de los intereses de cada uno de los periódicos, pues es nombrado en El Siglo, en El Espectador, en El Tiempo, en Voz Proletaria, un poco que también tenía como una postura bien política, en La Tribuna, Nuevo Día, El Independiente. Entonces nos encontramos también como con esa mención que le hacen un poco al maestro. Sí, y también podríamos decir, como lo dicen en el libro Tolimenses que dejan huella, de Novia Polano, quien nos da como un dato, ¿no? Que 60 exposiciones, 37 individuales, 23 colectivas, 19 en otros países, 41 exposiciones en Colombia. O sea, si podemos conversar de Triana, podríamos hablar de un gran personaje, de un gran artista que nos deja mucho legado y por supuesto mucha historia, ¿no? Muy interesante esta investigación en ese sentido, ¿no? Y ese número publicado en el libro de Tolimenses que dejan huella, no tiene algunos de los documentos que ustedes encontraron de otras exposiciones. O sea, el número es Es mayor, más Mayor. grande, mucho más exacto. grande de lo que aparece ahí. Bueno, yo pues quiero felicitarlas, han sido unos meses arduos de trabajo. La investigación creo que ha sido muy interesante, la compilación de archivo. Seguramente después de que logremos organizar bien este material, que Natalia y el equipo del museo no lo vuelvan como algo sólido que se pueda mirar, vendrán investigadores a trabajar en él y posiblemente logremos a futuro generar ese gran libro de Triana que se le quedó viendo. El libro que se hizo en vida es un libro muy sencillo, de alguna manera casi que es el único gran libro que tiene Triana, y eso es un libro pequeño, y que podamos realmente ir más allá. Como anécdota final les cuento que de todas maneras, buscando el tema de la exposición, nos encontramos con que había obra en México, con que había obra en Estados Unidos, con que había en España, y en colecciones privadas y públicas, y obviamente obras en museos colombianos y en muchas colecciones particulares, que hay que decirlo, se negaron a prestarla. Y las valoran mucho. Y es interesante porque no es tanto el valor económico que nosotros vemos en otros artistas de esa generación, sino un afecto real de no quiero que me quites el cuadro de ahí. No quiero dejar de ver esa pintura ni un día. Hace parte de mi vida y de mi vivencia. E inclusive, pues varios exgobernadores del Tolima con los quienes hablamos y que tenían obra de Triana, dicen maravilloso, maravilloso, hay que hacer muchas cosas de Triana, pero no le voy a prestar los cuadros. Así es, ojalá Complejo. a uno como artista lo aprecien así los coleccionistas, pero por supuesto es deber de todos nosotros rescatar completamente la figura de Triana
mucho más allá de estas anécdotas y vaivenes políticos de los que contamos, sino por toda esa importancia de los muchos aportes que le hizo a la historia del arte colombiano, le hizo a la modernidad y por supuesto a las centenas de artistas que educó y que posteriormente a él pues terminaron escribiendo la historia del arte colombiano. Ha sido una charla interesante, extensa. De nuevo, como les digo, las felicito. Agradezco a todos los que nos han escuchado y a los que les han dado la oportunidad de que les mostremos un poco la obra de Triana y les deseo pues que terminen de pasar una feliz noche. Gracias. Hasta luego, que puedan contactar, como siempre, estas tertulias o estos conversatorios que siempre están como muy de la mano de todo lo que hacemos en el museo y con el equipo, ¿no? Entonces, también agradecer este espacio para todos. Claro. Bueno, y agradecerle pues digamos, por darle una oportunidad a nosotros de llevar a cabo esta investigación, como poner esta parte tan importante en manos de nosotras, lo hicimos con todo el amor y con todo el respeto, y creo que después de ver todo este material, pues creo que el amor creció mucho más, y pues también invitar a las personas que nos están escuchando, pues que visiten la muestra que haremos en el Museo de Arte del Tolima. Realmente pues es un esfuerzo bastante amplio de precisamente esa recolección y pues esa investigación que se hizo. Entonces pues para que vayan, también para que un poco estén pendientes igual de estos conversatorios, que un poco les pueda ayudar eh, como también a pensarse un poquito los mismos artistas del Tolima, ¿no? Claro que sí, así será. Bueno, muchas gracias de nuevo y dejamos aquí. Luis Carlos, estamos en tus manos. Muchas gracias.